Primero que nada quiero iniciar Casi diciéndoles a todos feliz año. Feliz año. Feliz año para todos. Feliz año. Un abrazo. ¡Feliz año! Feliz año a todos. Que tengan un muy buen año. Porque Igualmente, amén. Para todos. Amén para todos. amén. Que en el nombre de Yeshua tengan un buen año. Muchas gracias. Gracias. Amén. Amén. Para quien no sabe, hoy es el año nuevo. El año nuevo como Dios lo instituyó en su Torá, en la Biblia, en su ley. Y por hoy ser este día tan especial, vamos a platicar un poquito de las convocaciones y de las fiestas que muchas veces no nos han platicado o no las conocemos. Y hoy, por ser este día especial, leeremos de inicio el Salmo número 81. No sé, tú eres un pequeño. El Salmo 81. El Salmo 81 dice así: Canten de alegría a Elohim, sea Dios, nuestra fortaleza. Griten al Elohim de Jacob, al Dios de Jacob. Comiencen con la música, toquen los tambores, toquen la dulce lira y el arpa. Suenen el shofar en Rosh Hodesh, en el día glorioso de tu festividad, porque esto es un mandamiento para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo puso como testimonio en José cuando salió contra la tierra de Egipto. Una voz que no era familiar decir: quité la carga de sus hombros, sus manos fueron libradas de hacer canastas. En aflicción clamaste y yo te rescaté. Yo te escuché desde el lugar secreto de la tormenta. Te probé en las aguas de Meriba. Oye, mi pueblo, que te doy una advertencia, oh Israel, y tú solamente me escuchas. No haya entre ustedes Dios extraño, no adorarás un Dios ajeno. Yo soy Yahweh tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Abre grande tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó a mi voz. Israel no quiso nada de mí. Y yo los entregué al camino de sus propios corazones, para que vivieran por sus propios caminos. Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, que Israel caminara por mis sendas. Yo rápidamente hubiera subyugado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian a Yahweh le mintieron a él, mientras el tiempo de Israel será eterno. Él los alimentó con el mejor trigo y los sació con miel de las rocas. Bueno, este es un salmo muy especial para las festividades, para las convocaciones que Dios indicó. Y hoy estamos en una festividad. El día de hoy son dos festividades en una. Se llama Rosh Hodesh y también se llama Rosh Hashanah. Rosh Hodesh es porque hoy inicia un nuevo mes según el calendario hebreo, el cual Dios lo indicó. El mes que inicia el día de hoy se llama Nisan o Aviv. Y también se llama Rosh Hashanah porque es año nuevo. Hoy inicia el año de acuerdo a como Dios lo estableció en la Biblia. Y a pesar de eso, aunque Israel aún siguen con el calendario que Dios indicó, pero Israel hoy no celebra su año nuevo. Sí celebran un nuevo mes, pero el año nuevo ellos lo celebran dentro de 7 meses. Esto es una cuestión espiritual por la cual ellos no celebran hoy como año nuevo,
y decidieron festejar en otra fecha, en la fecha del Día de las Trompetas, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero aquí vemos una indicación que Dios dio en el versículo 3. Dice, suenen el shofar en la luna nueva, en el día glorioso de tu festividad. Hoy es luna nueva, que es un festejo para Dios, por iniciar un nuevo mes según su calendario, y dice que toquemos el shofar. El shofar, para los que no lo conocen, esto es un shofar. El shofar es un cuerno de carnero, puede ser el cuerno de cualquier animal considerado como puro dentro de la ley de Dios. Shofar, y tiene un orificio y se convierte en una trompeta esto. Entonces, el mandamiento que Dios nos está dando es que hoy toquemos el shofar y lo vamos a tocar para iniciar. Muy bien. Bueno, parece simple, pero cuando uno cumple los mandamientos de Dios, por más simple que parezcan como el tocar el shofar, hay una gran bendición. Y qué mejor bendición de iniciar un mes que obedeciendo a Dios. Vamos a iniciar leyendo Génesis 1:14. Génesis 1:14. Hola, Leti. Hola. 1:14. Bienvenida. Gracias. Hola, Mateo. Mucho gusto. Bienvenido. Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, Rico. Génesis 1:14 dice, Dios dijo, sean las luces en el firmamento del cielo, para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Entonces aquí vemos que Dios estableció las luces del firmamento, las estrellas, los planetas, para dar señales, para dividir el día de la noche y para señalar las estaciones, según esta versión. En el original, la palabra estaciones dice Moadim o Moedim. Cualquiera de las dos palabras es correcta, Moadim o Moedim. Y quiere decir convocaciones. Pues sí. Entonces quiere decir que Dios estableció las estrellas y todo lo que hay en el cielo para indicar las fechas de sus convocaciones. Convocaciones o fiestas, mejor conocidas como fiestas de Dios o fiestas de Israel, aunque el término fiestas de Israel o fiesta de los judíos está equivocado porque no es ni fiesta para Israel ni fiesta para los judíos, sino que es fiesta para Dios. Vamos leyendo Éxodo 12:2. Inicialmente, desde que estaba Adán y Eva sobre la tierra, hasta que llegó Moisés y el pueblo de Israel empezó su salida de Egipto, unos 14 días antes de su salida de Egipto, Dios le dio esta indicación a Moisés. Desde Adán hasta Moisés se celebraba el Año Nuevo el primero del mes de Tisri, o sea, como actualmente se celebra
en el estado de Israel, como celebran el Año Nuevo, así se celebró de Adán hasta Moisés. Pero Dios dio esta indicación, Éxodo 12:2. Ustedes empezarán su calendario este mes, Abib. Será el primer mes del año para ustedes. Entonces, desde este momento Dios indicó que ya no se celebraría el 1 de Tishri, sino el 1 de Abib. Ahora también se conoce como el mes de Nisan. Entonces, mes de Nisan o Abib quiere decir el mismo, estamos hablando del mismo mes. Aquí vemos cómo Dios ya estableció hoy como el año nuevo. Y si Él lo estableció, es por algo, debe de haber algo importante en su calendario. Como consejo, les recomiendo que en internet o como puedan investigar el calendario de acuerdo a las fechas establecidas por Dios, que lo descarguen, lo impriman y lo tengan ahí presente, porque siempre, siempre, siempre en las convocaciones de Dios o en los eventos importantes que Dios estableció en su calendario, son trascendentales para el mundo entero. Ok. Ahora, vamos a conocer cuáles son esas convocaciones que Dios estableció. Y nos vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Si alguien quiere leer Levítico 23. Y habló Yahweh a Moisés, diciéndole: habla y di a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, mis fiestas, que proclaman ellos como santas convocaciones, son estas. Trabajarán 6 días y el séptimo será sábado, y reposarán, será santo a Yahweh. No harán en él ninguna obra. Es el día de reposo a Yahweh, donde quiera que habiten. Estas son las fiestas de Yahweh, las santas convocaciones que proclamarán ellos en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer, es la Pascua de Yahweh. La fiesta a Yahweh de los panes sin levadura se celebrará a los 15 días de este mes. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Tendrán santa convocación el día primero. No harán ningún trabajo de servidumbre. Presentarán durante 7 días ofrenda en sacrificio a Yahweh. El séptimo día será santa convocación. No harán ningún trabajo de servidumbre. Entonces habló Yahweh a Moisés, diciéndole: habla y di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que les doy y recojan su cosecha, traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Y para que sean aceptos, dedicarán la gavilla ante Yahweh. Al día siguiente, el sacerdote la dedicará. Ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto como holocausto completo a Yahweh, día que dediquen la gavilla. 2 décimas de 2 teacs de flor de harina amasada con aceite, es ofrenda. Es ofrenda de sacrificio a Yahweh en olor grato. Y 1/4 de hin de vino, su ofrenda de libación. Hasta ese día no comerán pan, ni grano tostado, ni trigo nuevo desgranado de las espigas, hasta el día que ustedes traigan la ofrenda a su Dios. Estatuto permanente por sus generaciones será a donde quiera que habiten. A partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas después de ese día. Hasta después de la 7ª semana, contarán 50 días y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh. De su morada traen para el pan de la presencia 2 panes de 2 décimas de 1 efa de flor de harina. Serán cocidos con levadura, serán las primicias para Yahweh. Ofrecerán
con el pan, 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán en holocausto completo a Yahweh, con su ofrenda de cereal y con su ofrenda de libación, ofrenda en olor grato a Yahweh. Sacrificarán también un cabrito como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como ofrenda de sacrificio de paz. El sacerdote los dedicará junto con el pan de las primicias y con los 2 corderos como ofrenda ante Yahweh. Serán consagrados en presencia de Yahweh para el sacerdote. Ese mismo día proclamarán convocación santa. No hay ningún trabajo de servidumbre. Será estatuto permanente a través de sus generaciones donde quiera que habiten. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no lo harán hasta el último rincón de sus campos, ni rebuscarán las espigas de su campo cosechado, sino que para los menesterosos y para los prosélitos lo dejarán. Yo soy Yahweh, su Dios. Continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo, habla y a los hijos de Israel, en el mes séptimo, el primer día del mes les será de reposo y memorial del sonar de las trompetas, les será convocación santa. No harán ningún trabajo de servidumbre, sino que presentarán a Yahweh ofrendas en sacrificio. De nuevo habló Yahweh con Moisés y le dijo, habla y di a los hijos de Israel, el día de la expiación será en el 10º día de este mes séptimo. Será para ustedes convocación santa. Se humillarán a sí mismos y presentarán a Yahweh ofrenda. En ese día no harán ningún trabajo porque es día de perdón para hacer expiación por ustedes ante Yahweh, Dios. Por lo cual será excluida de entre su pueblo cualquier persona que no se humille ese día. Y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día, tal persona será excluida de entre su pueblo. No harán trabajo alguno, es estatuto permanente a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Es para ustedes el sábado de sábados. Se humillarán a sí mismos en el 9º día del mes por tarde, entre las 2 tardes. Observarán sus días de reposo desde una tarde hasta la otra tarde. Siguió Yahweh hablando a Moisés y le dijo, habla este mes séptimo, celebrarán la fiesta de los tabernáculos ante Yahweh durante 7 días. Habrá para ustedes convocación santa en el primer día y no harán ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días presentarán ofrenda en sacrificio a Yahweh. Al 8º día tendrán convocación santa. Presentarán ofrenda en sacrificio a Yahweh y serán reunidos en asamblea. No harán ningún trabajo de servidumbre. Estas son las fiestas de Yahweh en que proclamarán convocaciones santas, en las que presentarán ofrendas en sacrificio a Yahweh, holocaustos completos, ofrendas de cereal, ofrendas de libación y sacrificios, cada día como se debe. Además de los días de reposo a Yahweh, de sus ofrendas, de sus dádivas, de todas sus ofrendas votivas y de todas sus ofrendas que presentan a Yahweh, pero a los 15 días del mes séptimo, después de que hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán durante 7 días fiesta a Yahweh, con reposo en el primer día y reposo en el 8º día. El primer día tomarán para ustedes fruto de árboles hermosos, cítricos, ramas, palmeras, mirtos y sauces, y se regocijarán en presencia de Yahweh su Dios durante 7 días, todos los de la casa de Israel, y celebrarán esta fiesta a Yahweh 7 días al año. Es estatuto permanente a través de sus generaciones. En el séptimo mes la celebrarán. Habitarán durante 7 días en tabernáculos. Toda la casa de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus generaciones que los hijos de Israel habitan en tabernáculos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, su Dios.
Así habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas de Yahweh. Gracias. Pues aquí vemos las 7 fiestas o las 7 convocaciones que Dios instituyó, y aparte tenemos otra celebración, una fiesta que es semana tras semana, que es la celebración del día de reposo o Shabbat. Shabbat quiere decir reposo, que es el 7º día. Hay algo muy interesante que dice aquí. Bueno, varias cosas muy interesantes. Para empezar, si se fijaron, dice que estas son convocaciones perpetuas. ¿Qué querrá decir algo perpetuo o permanente? Para siempre. Para siempre, exactamente. Entonces, si dice que es perpetuo o permanente, ¿habrán caducado para nuestros tiempos? No. No. Y otra cosa interesante dice que son para todos los hijos de Israel, para toda la casa de Israel. No dice que es para la casa de Judá. Actualmente en Israel vive básicamente o con mayor número judíos. Esto es de la tribu de Judá. Para los que no conocen, Israel tiene 12 tribus y Judá o los judíos es solamente una de las 12 tribus. Las demás tribus, las 11 tribus restantes, están esparcidas por todo el mundo. Y aquí Dios da la indicación que estas fiestas son permanentes para todos los hijos de Israel, para toda la casa de Israel. Y aclara y dice que se deberán celebrar donde quiera que habiten. O sea, no hay pretexto de que si vivimos en México, que si vivimos en cualquier parte del mundo, no hay pretexto. Debemos de celebrar las convocaciones de Dios. 4 veces en este capítulo se menciona que son perpetuas. En el versículo 14, en el 21, en el 31 y en el 41. O sea que Dios está afirmando que estas convocaciones no fueron abolidas y son parte de la ley de Dios, celebrarlas. Y habrá quien diga, pero pues nosotros no nacimos en Israel, somos extranjeros. Y yo pregunto, ¿realmente somos extranjeros de la casa de Israel o no? No. No, exactamente, no somos extranjeros. Eso Vámonos está en Primera de Corintios, ¿verdad? ahorita vamos para allá. Vámonos a Éxodo 12. Doce, 48 y 49. Aún si fuéramos extranjeros, vean lo que dice. Quien quiera leer. Si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar o guardar la Pascua de Yahweh, a todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. La misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Entonces, suponiendo que fuéramos extranjeros, que no fuéramos parte de la casa de Israel, se aplica también para nosotros. Dice aquí que la misma Torá, o sea, la misma ley, se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero. Y dice que debemos de celebrar las convocaciones de igual manera como la celebraría cualquier otro israelita. Ahora vámonos a Éxodo 20:10. 20. Éxodo 10. Ajá. Bueno, 29, perdón. 29 y 10. Dice, tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el 7º día es Shabbat para tu Dios. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo o hija,
ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. O sea que el Shabbat también es para los que se consideran extranjeros, los que no se consideran parte del pueblo de Israel. Y ahora vámonos a Números 15. ...15 y 16. Dice, porque en esta congregación habrá la misma ley para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. El extranjero será tratado de la misma forma delante de Yahweh que ustedes mismos. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Entonces aquí vemos nuevamente que esta ley, estas regulaciones, estos mandamientos son, en el 15 dice, una regulación permanente para todas sus generaciones. Y hasta ahorita no han acabado las generaciones de la tierra, entonces sigue vigente esta ley. Y vuelve a decir que la misma Torá, las mismas leyes serán para juzgar y aplicar a ambos, a ustedes y a los extranjeros que viven con ustedes. Y aquí la cosa es que, como ustedes bien dijeron, nosotros no somos extranjeros. Entonces, según lo que estamos leyendo, debemos de apegarnos a las celebraciones de estas convocaciones, de estas fiestas. Y yo pregunto también, si celebramos cualquier otra celebración, digamos el Día del Amor y la Amistad, o el año gregoriano, o el Día de los Muertos, o el Día de los Reyes, o Navidad incluso, ¿por qué no celebrar las cosas que Dios nos mandó celebrar? ¿Será difícil hacer otra celebración? No. Pues no. Los mexicanos Más bien por somos... desconocimiento. Exactamente, es por desconocimiento. Los mexicanos somos expertos en buscar pretextos para reunirnos. Pues qué mejor pretexto que la misma obediencia a la ley de Dios. Regresando al libro de Levítico, al capítulo 23 que ya leímos, les voy a decir en resumen las 7 fiestas que Dios instituyó. La número 1 se llama Pesaj, que traducido al español, mal traducido, le pusieron Pascua. Pesaj, ya hablamos anteriormente, que significa saltar o brincar, porque ese día la muerte pasó y brincó la casa de los hijos de Israel, que tenía la sangre del cordero embarrada en sus puertas. Y se debe celebrar, como leímos, a los 14 días del mes primero del año. O sea, a partir de hoy debemos de contar 14 días para celebrar Pesaj. En realidad, la Pascua, si la celebramos como en el calendario gregoriano está establecida, está mal, porque Dios indicó que debe ser a los 14 días del primer mes del año, del primer año, perdón, como Él lo instituyó. Después sigue la fiesta de los panes sin levadura. Después vamos a ir viendo cómo se celebra cada una. Ahorita nomás es un resumen. La fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. Aquí hay algo muy bonito en Pentecostés. En esta fecha fue cuando Dios le dio la ley o la Torá a Moisés, y también fue cuando el Espíritu Santo fue derramado entre los creyentes en Yeshua. Después sigue una fiesta que se llama Yom Teruah, que se le conoce también como la fiesta de las trompetas. Una mejor traducción, Yom Teruah, significaría la fiesta del escándalo, porque en ese día Dios instituyó
Fíjense qué curioso. Lo que dice la ley, lo único que debemos de hacer para cumplir este mandamiento es reunirnos en el día indicado, que es el día 1 del mes de Tisri, y hacer escándalo con trompetas y con gritos. Después, a los 10 días del Día de las Trompetas, sigue otra convocación que se llama Yom Kippur. Todas las demás fiestas de Dios son muy alegres, son con comida, con bebida, con reunión, con celebración muy alegre. A excepción de esta Yom Kippur, algo sucedió, no sé qué pasó. Ah, hola, tío. Bueno, les decía, esta es la celebración Yom Kippur, la más solemne de todas. En esta Dios instituyó un ayuno obligatorio para todos los hijos de Israel. Y es el único ayuno que se marca como obligatorio. Incluso el mandamiento dice que quien no ayune en este día será excluido de la congregación. Porque en este día Dios hará perdón a toda la congregación. Después viene la última de las fiestas de Yahweh, de Dios, que se llama Sukkot, que también es el día de las cabañas. Se le conoce en español, Día de las Cabañas o Día de los Tabernáculos o Fiesta de los Tabernáculos. Esta es una celebración muy significativa porque al estudiar en profundidad la Biblia, nos damos cuenta que Yeshua, o como lo conocen como Jesús, en realidad nació en esta fiesta, en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de los tabernáculos. Está claro, en la Biblia lo dice. Sí. Dice que todos conocemos la historia, ¿no? Del nacimiento. Estaba José y María y estaban buscando un lugar para quedarse, pero dice que todo estaba lleno, o sea, no había lugar para ellos. ¿Por qué estaría lleno? Porque estaban celebrando una de las fiestas. Todo el mundo estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de los tabernáculos. De hecho, si se fijan en los nacimientos que se ponen, se hace debajo de un tabernáculo, de una cabaña, de una sucá, como Dios instituyó. Son cuatro bases, 4 pilares, y arriba hay pues ramitas, hojas de ramas de árboles, y abajo estaban los animalitos, y Yeshua nació en un tabernáculo, porque era la fiesta de los tabernáculos. Nació en lo que le llaman pesebre, o lo que dicen que era un establo, pues en realidad era un tabernáculo. Y hay una expresión que dice que él tabernaculizó entre nosotros, Yeshua. ¿A qué se referirá? A que Dios mismo, sabemos que Él es Dios, Él mismo se hizo una cabañita. Una cabaña es una morada temporal, ¿verdad? No es una casa permanente, es algo temporal. Entonces Él se hizo un tabernáculo temporal donde habitar. Y ese tabernáculo temporal era el cuerpo donde habitó la plenitud de la deidad, llamado Yeshua, o Jesús, como se conoce. Y bueno, ¿qué importancia tendrá conocer todas estas fiestas, estas convocaciones? Primero que nada, pues es muy importante porque son mandamientos de Dios que por cualquier motivo los hemos desconocido. Porque quizá nunca los habíamos leído, nunca pusimos atención, o porque pensamos que era nada más para los judíos. Ya vimos que no es para los judíos solamente, o porque simplemente no nos los enseñaron. Pero así como no nos enseñaron muchas cosas, pues nosotros, si realmente nos interesa conocer el carácter de Dios y acercarnos a Él, debemos de conocer su palabra, sus mandamientos y vivir conforme a ellos. Otra razón importante es que cada una de las celebraciones que Dios instituyó
tienen un alto contenido profético. Y en cada una de estas celebraciones sucedieron y siguen sucediendo eventos que han cambiado la historia de la humanidad y que la seguirán cambiando. Por ejemplo, ya les comenté que Yeshua nació en la fiesta de las trompetas. En Pesaj fue cuando Yeshua fue crucificado. Y así, cada una de las fiestas podemos ir estudiándolas y ver su contenido profético, lo que ya sucedió y lo que va a suceder en un futuro. Entonces, como ya les he dicho, no es casualidad que esta cuarentena la estemos pasando exactamente igual que como el pueblo de Israel la celebró originalmente, encerrados en sus casas y esperando un gran rescate. A ellos los iban a liberar de la esclavitud de Egipto. Y ahora nosotros estamos encerrados y estamos esperando también otro gran rescate. Los que conocemos un poco de la Biblia y que hemos leído un poco, sabemos que ese gran rescate viene porque viene una gran tribulación sobre esta tierra. Esto que estamos pasando es apenas los inicios de la tribulación, pero viene otra que en la Biblia es llamada la gran tribulación, entonces estamos esperando ese rescate. Y qué casualidad que estemos cerca de la temporada de liberación del pueblo de Israel. O sea, faltan 14 días para Pesaj. Entonces, yo los invito a que estén atentos a todos estos días y que observemos qué va a suceder. Sabemos que todo lo que sucede en Israel y las convocaciones de Dios, como ya les dije, repercuten en todo el mundo. Y bueno, otra cosa importante para conocer los tiempos de las convocaciones de Dios es, ahorita se van a sorprender. Vamos a Segunda de Pedro. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Nueve y 10. Alguien que lo quiera leer. Ahora, Adriana, ven, apaga eso y vengan. ¿Qué pasó? No, pues sí. Con la jarra que le puedo poner aquí. A ver, ¿quién quiere leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es. ¿A qué promesa se estará refiriendo aquí Pedro, donde dice que el Señor no es tardo para cumplir su promesa? ¿Qué promesa será? La venida. La segunda venida. La resurrección. Su segunda venida, ¿verdad? Segunda venida. Ajá. Ok, entonces aquí todo parece indicar que será como ladrón en la noche, ¿no? Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Pero ¿por qué? A ver, déjenme ver el... Ok. Primera Tesalonicenses 5.
¿Quién lo quiere leer? ¿5 qué? A ver. 5 desde el 1. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ujú. Que cuando ¿Sigue? digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hasta ahí. Por tanto, Hasta ahí. Entonces, fíjense. Aquí empieza diciendo acerca de los tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tendrán necesidad de que les escribiera acerca de los tiempos y las ocasiones? Porque ya sabían. Porque ya sabían. ¿Y cómo habrán sabido? ¿Cómo sabrían, más bien? Se los dijo. Jesús se los dijo. Yeshua se los dijo. Ajá. Se los dijo porque ellos ya conocían las convocaciones, las fiestas, lo que estamos hablando. Entonces, esa es otra de las cosas importantes de conocer las fiestas, es porque ya no tendríamos necesidad de que nos dijeran los tiempos y las ocasiones, porque se supone que ya deberíamos de conocerlas. Y luego en el versículo 2 dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y hasta ahí se nos ha enseñado usualmente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero hay una aclaración en el versículo siguiente que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿para quién va a ser como ladrón en la noche y para quiénes no va a ser como ladrón en la noche? Para los que no lo esperan. Para los que no conocen nada de la palabra. Ajá. Y en específico para quien no conoce los tiempos y las ocasiones. ¿Verdad? Entonces, este tema es muy importante, conocer los tiempos y las ocasiones, las convocaciones que Dios instituyó para que aquel día no nos tome por sorpresa. ¿Verdad? Sí. Y ahora quisiera terminar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 5. Cinco, 17. Aquí está hablando Yeshua y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces aquí él mismo nos está diciendo que la ley no está abolida, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿ya pasó el cielo o la tierra? No. Pues no. Entonces, dice que la ley no se moverá ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, fíjense qué importante. Estas convocaciones que acabamos de leer, o fiestas, son parte de la ley que Yeshua está hablando en este momento. Dice que no se ha abrogado, que él no abrogó esta ley. Y dice que ni una jota ni una tilde de esta ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y luego remata diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no sé cuál sea de los pequeños, pero las convocaciones no creo que sean pequeñas, sino que es un estatuto permanente, como lo acabamos de leer. Dice, si alguien quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces hay que tener cuidado cuando alguien nos pregunte si debemos o no celebrar estas convocaciones. Hay que tener cuidado de decir si sí o si no. Si decimos que no, entonces estamos cayendo entre la lista de los que aquí está mencionando Yeshua, que dice cualquiera que los quebrante, o sea, si no celebramos estas convocaciones, estamos quebrantando los mandamientos, ¿sí o no? Sí, así es. Y si así enseñamos a los demás, entonces seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Ujú. Y yo por mi parte no quisiera ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser llamado grande? Pues aquí está. Mas cualquiera que los haga, los mandamientos de la ley, y así los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Siguiendo los mandamientos. Por eso mi interés en mostrarles poco a poco lo que vamos descubriendo de la palabra. Sabemos que no está abolida la ley y entonces debemos de festejar estas celebraciones, estas convocaciones. Aparte de que son muy bonitas, hay convivencia familiar, entre amigos, comida, nos deleitamos cada vez que hacemos una de estas fiestas y aparte estamos obedeciendo y la obediencia trae la consecuencia de las bendiciones que Dios prometió a su pueblo. Ya vimos que ahorita en esta crisis, en esta cuarentena, todo mundo, creyentes y no creyentes, están citando el Salmo 91 como si fuera un amuleto, pero ya lo hemos leído y releído que ese Salmo 91 aplica para los que están en obediencia. ¿A quién? A las leyes de Dios. Porque muchos piensan que uno está obedeciendo a Dios por no matar o por no robar, pero les digo, hay 613 mandamientos, que obviamente están resumidos en los 10, ¿no? Los 10 mandamientos que conocemos, y que ni siquiera esos 10 los hemos cumplido. Y por último, ya quiero decirles que otra cosa importante de conocer estas fiestas es que se van a seguir celebrando en un futuro. Ya leímos que son permanentes, pero permanente significa permanente, para siempre. Para siempre. Así es. Y en Zacarías 14, ahí está la respuesta. Zacarías 14 es un libro que escribió el profeta Zacarías y que está hablando de los tiempos venideros. Estos tiempos todavía no han llegado, los que menciona aquí Zacarías, pero aquí vemos que efectivamente se seguirá celebrando todas estas convocaciones, pero ahora con consecuencias que ahorita van a ver. 14, versículo 16. Dice,
Y todos los que sobrevivieren, es Zacarías 14, versículo 16 y 17. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, aquí está hablando de que va a haber una guerra, que se van a juntar las naciones y van a ir contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. ¿A cuál rey? Al Yahweh. Ajá, 12, Yeshua. 16. Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí estamos viendo que habla de otras plagas, ¿verdad? Sí. Vendrán plagas contra aquellos que no celebren la fiesta de los tabernáculos. Y ahora, ¿no creen que esto del coronavirus será una plaga? Porque el mundo prácticamente está en desobediencia. Sí. Pues sí. Es una plaga, efectivamente. Así es. Entonces, aquí vemos que nuestro, así como diría nuestro queridísimo presidente, nuestro escudo protector es Yahweh. Pero ese escudo debe ser activado a través de la obediencia. Y aquí vemos que si no queremos que nos caiga la plaga o una de las plagas de Egipto, entonces debemos de celebrar, en este caso habla de la fiesta de los tabernáculos. Pero, como les dije anteriormente, obedecer nos va a traer como consecuencia las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Y con eso quiero terminar este tema. Si alguien tiene preguntas o comentarios, es el momento. Todos estos versículos que hemos leído hablan sobre la obediencia, obedecer los mandamientos y ser merecedores de Yahweh, si Ajá. queremos nuestra salvación, que es el momento y será permanente para siempre. Ajá. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Sería posible o será posible que el cristianismo haya estado desobedeciendo a Yahweh desde el año 325, cuando del Concilio de Nicea se establece oficialmente como Día del Señor, por ejemplo, el día primero de la semana, no el séptimo? Obviamente, para todo cristiano de cualquier denominación, católico, evangélico, protestante, aleluya, qué sé yo, todos hemos sido enseñados en que el día del Señor es el domingo, ¿sí? Porque así se instituyó. Y obviamente, años atrás no teníamos tanta información y ni dinero tal vez para comprar libros especializados que ahora encontramos información vía internet, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, todo lo del Concilio de Nicea y todos los acuerdos y desacuerdos, y cómo a partir de ahí se le dio una tabla a todo lo que oliera a hebreo o a judío, y entonces obviamente pues cortamos todo, y nosotros mismos como cristianos, repito, de cualquier denominación, no queremos saber nada de los judíos. Incluso hasta años pasados, en época de Semana Santa, en las procesiones, había un personaje siniestro al que se le apedreaba y se llamaba el judío, por ejemplo, ¿no? Entonces es una de que quizá hemos sido engañados los cristianos, repito, de todas las denominaciones. Ahora, el problema de volver a asirnos del mandamiento, del más elemental, según yo,
sería volver a reconocer el Shabbat como Día del Señor. Pero tenemos pegado en las células que el Día del Señor es el domingo de todo el mundo. Es el Shabbat, que es el sexto día. Obviamente, Séptimo. creo que es muy difícil para los cristianos, la cristiandad engañada hasta ahora, salir. Y bueno, para ello, les leo Mateo 16:24. Ahí está Jesucristo diciéndole a sus discípulos. O sea, si en este momento fuéramos nosotros, nos consideráramos discípulos de Jesús, él dijo Jesucristo entonces y a nosotros, él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Suena muy fácil decirlo, pero negarse a uno mismo es desechar los pensamientos que uno ha adoptado como verdaderos, como normales. Eso es muy, muy difícil. Pero entonces si nos vamos a Apocalipsis 18, versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, la voz está dirigida a gentes salvas, gentes que han creído en Jesucristo, en Yeshua. Entonces, salid de ella, de la ramera, del sistema, salid de ella, pueblo mío, y luego aclara, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, quizá el secreto va a ser mucho valor para todos los cristianos de todas las denominaciones en cortar con Roma, porque en Roma fue con Constantino que se organizó el concilio de Nicea, y a partir de ahí, pues todo el cristianismo ha estado engañado, desobedeciendo a Dios, pecando, ojo, pecando, porque si la definición de pecado que está en 1 de Juan 3:4 es la desobediencia a los mandamientos de Dios, y si guardar el Shabbat es un mandamiento de Dios, entonces, amigos y hermanos, todos somos una bola de desobedientes, y mientras llegamos ahí, seguiremos siendo desobedientes, inconscientemente o conscientemente. Ahí sí depende ya de cada quien, de establecer a quién vamos a obedecer, o bien a Dios, o bien a nuestra religión. Efectivamente, todo el mundo cristiano, de cualquier denominación, ya sea evangélicos, católicos, testigos de Jehová, o como quiera que se llamen, fuimos engañados precisamente en ese concilio. El pretexto fue porque como los judíos mataron a Jesús, así dijeron ellos, pero nosotros sabemos que a él nadie lo mató, nadie le quitó la vida. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes. Entonces, ese odio mal fundamentado hacia los judíos, pues provocó la desobediencia, y hasta la fecha se sigue desobedeciendo, tanto católicos como cristianos, evangélicos como testigos de Jehová, y prácticamente todos, y así fuimos enseñados. Y efectivamente de nosotros depende tomar esa decisión de negarnos a nosotros mismos. Negarse a nosotros mismos es quitar nuestros pensamientos, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra herencia cultural, religiosa y todo. Y de esa forma nos negamos. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para obedecer sus mandamientos, que como mismo Yeshua dijo, no están abolidos, y que cualquiera que desobedezca aún uno de los más pequeños será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y entonces, pues esta plática les quise dar porque para mí es muy importante que como personas que buscamos agradar a Dios, que realmente lo agrademos como a Él le gusta, que se le honre. Y esa honra, o como a Él le gusta, lo hemos leído ya varias veces,
es obedeciendo sus mandamientos. Incluso el amor a Dios, en Primera de Juan, ahí dice cuál es el amor a Dios, que ya lo leímos. Es Primera de Juan 5. 5, 1, 2. Primera de Juan, ahí se me fue aquí. 5, dice 5 versículo 2. Bueno, es del 1, dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Efectivamente, sus mandamientos no son gravosos, así como ahorita vimos, pues qué tan gravoso podrá ser organizar una celebración en honor a Dios. Y de esa forma obedecemos sus mandamientos. Pues no, no son gravosos, al contrario, son de bendición, son de convivio y de unión familiar. Y de esa forma mostramos verdaderamente nuestro amor a Dios. Porque también en eso nos han engañado. Muestras tu amor si vas a misa, o muestras tu amor si vas al culto de los domingos, o si... y un montón, una lista de cosas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios, que probablemente sean buenas, pero que no tienen que ver con los mandamientos de Dios. Hemos leído muchos ejemplos en la Biblia de personas que quisieron agradar a Dios a su modo y fueron destruidas, fueron eliminados, simplemente porque no era la forma en que Dios había instituido. Aparte de todo, sabemos, o por lo menos de labios, siempre hemos dicho que Dios es el Rey. Si humanamente hablando, nuestro presidente nos citara a un desayuno, ¿iríamos o no iríamos? A lo mejor sí iríamos, ¿no? Por el honor de estar con el presidente, sea como sea. El presidente es un honor estar con él por la figura de autoridad que tiene. Ahora, ¿cuánto más una convocación que Dios nos invitó, nos instituyó tener por lo menos 7 celebraciones con él? Entonces, imagínense, ¿será un honor o no? Pues claro que sí, es un honor estar en esas convocaciones, porque sabemos que si vamos a esa convocación que Él nos citó, con toda seguridad Él estará ahí, y así como dice en Apocalipsis, Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie? Bien oscura, o sea, Pues estar bien despiertos porque como viene de noche, pues no hay que dormir. No. Pues hay que esperar el día el día en que venga. Amén. Exactamente. Ya después iremos hablando de ese día en específico. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Ay, es que estaba apagado el audio. Nada más respecto a lo que leímos ahorita en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Y ahí se ve cómo no se excluye la fe de la obediencia, al contrario, están juntas. Ajá, exactamente. La salvación viene por la fe en Yeshua, sabemos, pero para mostrar verdaderamente nuestro amor, viene la obediencia. Entonces, efectivamente van ligadas la fe y la obediencia. De hecho, hay otro versículo que no recuerdo exactamente dónde está, que dice que si decimos que amamos a Dios, pero no lo obedecemos, entonces somos mentirosos. Primera de Juan, papi. 4:20. Primero, Primera de Juan. 4. Si ¿Cuánto? alguno dice, Sí, 4:20. yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ujú. Exactamente. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ame también a su hermano. Ujú. Y en el capítulo siguiente viene cómo es que debemos de amar a nuestro hermano, amando a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Pues obedeciendo a sus mandamientos. Y redunda otra vez, es un círculo. La obediencia es el amor a Dios y a nuestros hermanos. Entonces, si no estamos en obediencia, pues definitivamente aquí dice que somos mentirosos. Entonces, a lo mejor, por engaños o por lo que ustedes quieran, hemos sido mentirosos en cuanto al amor a Dios, porque habíamos desconocido cuáles son sus mandamientos. Pero ahora ya no hay excusa. Así es. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Sí, yo nada más para un poco, nada más de lo que he estado escuchando, creo que es muy interesante. Hay poco tiempo para aprender. Creo que hemos dejado de aprender muchas cosas, creo que nos han enseñado lo que en realidad tenemos que saber. Lo que hace falta mucho por estudiar, por aprender y descubrir, ¿no? Sí, creo que hay momentos en los que vamos por otro camino, ¿no? No es el correcto. Pero como lo dije al principio, es por falta de conocimiento. Ujú. Así es. Cierto eso. ¿Qué dijo Dios? Mi pueblo pereció. Y ahorita que dices esa frase, falta de conocimiento, hay un versículo que dice exactamente lo mismo. Ahorita les digo dónde está. Es Oseas 6:4. Oseas 6:4. Donde dice que este pueblo pereció por falta de conocimiento. Ajá. Oseas 6:4. No fue Oseas 6:4. ¿No fue 4:6 entonces? A ver. Es 4:6. Ah, sí. 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque te olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ahí está la consecuencia de olvidarnos de su ley. Así es. Uh-huh. ¿Alguien más tiene otro comentario o pregunta? Bueno, si no, si quieren, podemos orar para terminar esta reunión y ya nos saludamos todos. Mira, hijo, Arturito, Ajá. un comentario, también se lo comentaba el lunes pasado a un grupo que tenemos aquí en la casa, Ajá. de por qué sabemos que el séptimo día, por supuesto, ya sabemos que no es el que usamos como tal, ¿no? El día domingo, pero más que nada por conveniencia internacional,
se ha adoptado el domingo como el día de la semana. De tal forma, aquí nos dice Wikipedia, que el día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana a nivel internacional, o sea, de la famosa ISO, en el 2004 se estableció que la semana comienza el lunes y termina el domingo, considerando de esta manera el último día del cómputo semanal sigue al sábado y procede el lunes. Por eso es que de forma convencional, repito, se ha adoptado a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, que el domingo lo usan como séptimo día, ¿no? Y no el sábado, pero digo, ha sido realmente a conveniencia, o sea, llamarle comercial, económico, como quieras llamarle, pero desgraciadamente así ha sido, ¿no? Y bueno, tanto que seamos un pueblo engañado, no es que difiera con tu comentario, por supuesto que no. Muchos lo sabemos, pero lamentablemente las labores de trabajo que llevamos en todo el mundo, sobre todo los países de habla hispana aquí en lo que es Latinoamérica, los domingos es día de descanso porque ese día el laboral, así lo impuso la ley, por decirlo, la ley del trabajo casi, y por eso es que nosotros adoptamos el domingo como día séptimo. Sabemos, por supuesto, que es el sábado, sí, pero ha sido así a través de los siglos, no de estos años, pero bueno, ya la hizo, lo estableció, sí, en el 2004. Ahí lo pueden checar en internet. Sí, efectivamente. Así es. Por alguna u otra razón, estamos en desobediencia. En este caso, los países fueron los que se organizaron para instituir el domingo como si fuera el séptimo. Y es efectivamente como hablábamos al principio, igual manera el día 1 del año lo hemos celebrado el 1 de enero. Aquí la cosa es de decisión personal. Sabemos que el mundo, así dice la Biblia, el mundo está bajo el maligno. Y de hecho, en la Biblia dice que a él se le dio la autoridad de cambiar los tiempos. Entonces, si alguien influyó para que se cambiaran los tiempos, ya sea de domingo o cualquier otro día, pues sabemos quién influyó totalmente en esa decisión o en esa toma de decisión. Aquel a quien se le dio autoridad de cambiar los tiempos. Y sabemos quién es, pues es Satanás. Y entonces, pues aquí es de decisión personal, si celebramos o no celebramos. La cosa es de que Dios instituyó un día y así el mundo entero se ponga en contra, pues de alguna forma buscaremos la manera de celebrar el día, ya sea llegando el trabajo, aunque estemos cansados y lo que sea. Y Dios va a ver nuestro corazón. Si Él ve que queremos obedecerlo, con toda seguridad nos va a dar un trabajo que descansemos los sábados. Eso estoy seguro. Y yo creo que estamos a tiempo de recapacitar y lo podemos hacer. Sí. Así es. Sí, mientras tengamos vida, tenemos tiempo. Y por ejemplo, alguien que empieza a darle luz de entender que uno no ha obedecido a Dios por desconocimiento o lo que sea. ¿Qué paso es el primero que debe dar alguien que quiere en su corazón obedecer a Dios, pero no sabe qué hacer primero? En lo personal, hay algo que he visto que detona las bendiciones, de cualquier tipo de bendiciones que hablemos, y sobre todo detona, ¿cómo te diré? La parte de la obediencia o del inicio de la obediencia, y precisamente es el Shabbat. Cuando alguien empieza o quiere empezar a obedecer, yo les aconsejaría el primer paso fuera celebrar el Shabbat, tomar ese día como algo muy especial. En Jeremías, me parece, hay una bendición muy grande para todos aquellos que toman el Shabbat como delicia. Ahorita les consigo la cita. Dice que si en este día, el Shabbat, tú retraes tu pie de hacer lo que se te place por obedecer a Dios,
y viene una serie de bendiciones. Entonces, yo digo que el primer paso, obviamente es difícil conocer y obedecer a la primera los 613 mandamientos, pero el primer, siempre debe de dar uno el primer paso. Y como sugerencia y como experiencia personal, el primer paso fue la cuestión del Shabbat. Y verán cómo por añadidura viene todo lo demás, el conocimiento de todo lo demás. ¿Y por qué el Shabbat? ¿Mande? A mí me ha pasado los viernes, Ajá. estoy súper cansadísimísima Ajá. y mágicamente llega la hora del Shabbat y se me quita lo cansado y me dan muchas ganas de celebrar. Así es. Es Isaías 58:13. ¿Jeremías? No, Ah, Isaías 58:13. Isaías. Si te prefieres el día de reposo de hacer tu voluntad y hacer 58. 13, ¿verdad? Sí. Ajá. Dice, si retrajeres del día de reposo, o sea, del Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Wow. Ajá. Entonces, fíjense, hay otro versículo que va en concordancia con este, que dice, deleítate En el Señor, Señor. y Y aquí te dice, concederá las peticiones de tu corazón. exactamente. Y entonces aquí viene un pequeño secretito. Para deleitarse, dice que hay que celebrar el Shabbat. Gozarse en el Señor. Así es. Y yo creo que porque... Salmo 30. Ajá, ¿Salmo qué? 37:4. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es. Y aparte de todo, yo creo que el Shabbat es como que el paso inicial, porque también dice que la señal de entre Dios y su pueblo es el Shabbat. Entonces por ahí inicia todo, todas las bendiciones de conocimiento de la Biblia y de un verdadero descanso, y todo lo demás que le quieran llamar, o sea, que son bendiciones, se desatan en cuanto uno empieza con el Shabbat. Y de ahí en adelante todo lo demás se hace muy sencillo. Bueno, eso obviamente, habiendo hecho Jesús, reconocido a Jesús como tu Señor, obviamente. Claro, exactamente. Sí, sí. Sí, eso es para alguien que ya reconoció a Yeshua como su Señor y Salvador exclusivo. Y si alguien quiere empezar a obedecer por amor a esa salvación, pues mi consejo sería empezar con el Shabbat. ¿Sería el viernes a las 3 de la tarde, Arturito? El viernes a la puesta del sol, como a las 6, 7 de la, A las 6, 7 de la noche. Ok. Ajá. Y termina el sábado a las 6, 7 de la noche. Ok. Bueno, pues entonces si quieren ya oramos para cerrar la reunión y ya platicamos a gusto. ¿Tú quieres orar, Pa? Sí. Padre Santo, Señor Yahweh que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, porque permites que estemos vivos
que tengamos conciencia, Dios, que podamos tener tu palabra y leerla, aún en diferentes versiones, Dios. Gracias, Dios, por los medios electrónicos, científicos que tú has puesto para que nos podamos comunicar con nuestros amigos, familiares, hermanos. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Padre mío, porque pones ante nosotros las posibilidades de decidir si te obedecemos o no, Dios mío. Permite, Padre mío, que a través de tu Santo Espíritu podamos ser redarguidos para que decidamos obedecerte y decidamos hacer las indicaciones que nos das. Gracias por esta noche, Señor. Te pedimos que nos siga guardando a cada uno de los que están conectados, Dios, y sus familiares. Les protejas, Dios mío, de infectarse de cualquier tipo de enfermedad, Dios. Tú líbrales, por favor. Permite que en sus corazones haya paz. Permite, Dios Santo, que en medio de la tribulación general, todos tus hijos y nosotros podamos estar en paz. Señor, sustento a cada uno de los que están oyendo y viendo esta reunión, Dios mío. Dales tranquilidad, seguridad, manda a tus ángeles, por favor, para que les protejan y les libren, Señor, de gentes perversas también. Gracias por Arturo, porque has permitido que en su corazón tenga el deseo, Dios mío, de servirte y de servirnos a todos los que tenemos la necesidad de estar en contacto con otras personas. Gracias, Dios mío. Bendice a los hijos, los niños, los nietos, todas las personas que rodean a cada uno de los familiares de los que están conectados, Dios mío. Gracias por todo. Perdona nuestras faltas, que andemos en santidad, que hagamos su santa voluntad, que seamos alegres, que estemos contentos, que seamos felices, que seamos sociables, Padre mío, que podamos compartir con otros que tienen necesidad y podamos llevar también de tu palabra. Gracias por todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Yeshua, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.